Declaración de Chicago sobre la infalibilidad bíblica, 1978. Artículos de afirmación y de negación. Artículo 1. Afirmamos que las Santas Escrituras deben ser recibidas como la absoluta palabra de Dios. Negamos que las Escrituras reciban su autoridad de la Iglesia, de la tradición o de cualquier otra fuente humana. Artículo 2. Afirmamos que las Escrituras son la suprema norma escrita por la cual Dios enlaza la conciencia y que la autoridad de la Iglesia está bajo la autoridad de las Escrituras. Negamos que los credos de la Iglesia, los concilios o las declaraciones tengan mayor o igual autoridad que la autoridad de la Biblia. Artículo 3. Afirmamos que la palabra escrita es en su totalidad la revelación dada por Dios. Negamos que la Biblia sea simplemente un testimonio de la revelación, o solo se convierta en revelación cuando haya contacto con ella, o dependa de la reacción del hombre para confirmar su validez. Artículo 4. Afirmamos que Dios, el cual hizo al hombre en su imagen, usó el lenguaje como medio para comunicar su revelación. Negamos que el lenguaje humano esté tan limitado por nuestra humanidad que sea inadecuado como un medio de revelación divina. Negamos además que la corrupción de la cultura humana y del lenguaje por el pecado haya coartado la obra de inspiración de Dios. Artículo 5. Afirmamos que la revelación de Dios en las Sagradas Escrituras fue hecha en una forma progresiva. Negamos que una revelación posterior, la cual puede completar una revelación inicial, pueda en alguna forma corregirla o contradecirla. Negamos además que alguna revelación normativa haya sido dada desde que el Nuevo Testamento fue completo. Artículo 6. Afirmamos que las Sagradas Escrituras en su totalidad y en cada una de sus partes, aun en las palabras escritas originalmente, fueron divinamente inspiradas. Negamos que la inspiración de las Escrituras pueda ser considerada como correcta solamente en su totalidad al margen de sus partes, o correcta en alguna de sus partes pero no en su totalidad. Artículo 7. Afirmamos que la inspiración fue una obra por la cual Dios, por medio de su espíritu y de sus escritores humanos, nos dio su palabra. El origen de las Escrituras es divino. El modo usado para transmitir esta inspiración divina continúa siendo en gran parte un misterio para nosotros. Negamos que esta inspiración sea el resultado de la persuasión humana o de altos niveles de concientización de cualquier clase. Artículo 8. Afirmamos que Dios, en su obra de inspiración, usó la personalidad, características y el estilo literario de cada uno de los escritores que él había elegido y preparado. Negamos que Dios haya anulado la personalidad de los escritores cuando causó que ellos usaran las palabras exactas que él había elegido. Artículo 9. Afirmamos que la inspiración de Dios, la cual de ninguna manera les concedía omnisciencia a los autores bíblicos, les garantizaba, sin embargo, que sus declaraciones eran verdaderas y fidedignas en todo a lo que estos fueron impulsados a hablar y a escribir. Negamos que la finitud o el estado de perdición de estos escritores, por necesidad o por cualquier otro motivo, introdujeran alguna distorsión de la verdad o alguna falsedad en la palabra de Dios.
Artículo 10. Afirmamos que la inspiración de Dios en sentido estricto se aplica solamente al texto autográfico de las Escrituras, el cual, gracias a la providencia de Dios, puede ser comprobado con gran exactitud por los manuscritos que están a la disposición de todos los interesados. Afirmamos además que las copias y traducciones de las Escrituras son la palabra de Dios hasta el punto en que representen fielmente los manuscritos originales. Negamos que algún elemento esencial de la fe cristiana esté afectado por la ausencia de los textos autográficos. Negamos, además, que la ausencia de dichos textos resulte en que la reafirmación de la inerrancia bíblica sea considerada como inválida o irrelevante. Artículo 11. Afirmamos que las Escrituras, habiendo sido divinamente inspiradas, son infalibles de modo que nunca nos podrían engañar, y son verdaderas y fiables en todo lo referente a los asuntos que trata. Negamos que sea posible que la Biblia en sus declaraciones sea infalible y errada al mismo tiempo. La infalibilidad y la inerrabilidad pueden ser diferenciadas pero no separadas. Artículo 12. Afirmamos que la Biblia es inerrable en su totalidad y está libre de falsedades, fraudes o engaños. Negamos que la infalibilidad y la inerrabilidad de la Biblia sean sólo en lo que se refiere a temas espirituales, religiosos o redentores, y no a las especialidades de historia y ciencia. Negamos además que las hipótesis científicas de la historia terrestre puedan ser usadas para invalidar lo que enseñan las Escrituras acerca de la creación y del diluvio universal. Artículo 13. Afirmamos que el uso de la palabra inerrabilidad es correcto como término teológico para referirnos a la completa veracidad de las Escrituras. Negamos que sea correcto evaluar las Escrituras de acuerdo con las normas de verdad y error que sean ajenas a su uso o propósito. Negamos además que la inerrabilidad sea invalidada por fenómenos bíblicos como la falta de precisión técnica moderna, las irregularidades gramaticales u ortográficas, las descripciones observables de la naturaleza, el reportaje de falsedades, el uso de hipérboles y de números completos, el arreglo temático del material, la selección de material diferente en versiones paralelas o el uso de citas libres. Artículo 14. Afirmamos la unidad y la constancia intrínsecas de las Escrituras. Negamos que presuntos errores y discrepancias que todavía no hayan sido resueltos menoscaben las verdades declaradas en la Biblia. Artículo 15. Afirmamos que la doctrina de la inerrabilidad está basada en la enseñanza bíblica acerca de la inspiración. Negamos que las enseñanzas de Jesús acerca de las Escrituras puedan ser descartadas por apelaciones a complacer o acomodarse a sucesos de actualidad o por cualquier limitación natural de su humanidad. Artículo 16. Afirmamos que la doctrina de la inerrabilidad ha sido esencial durante la historia de la Iglesia en lo que a su fe se refiere. Negamos que la inerrabilidad sea una doctrina inventada por el protestantismo académico o de que sea una posición reaccionaria postulada en respuesta a una crítica negativa de alto nivel intelectual. Artículo 17. Afirmamos que el Espíritu Santo da testimonio de las Escrituras y asegura a los creyentes de la veracidad de la palabra escrita de Dios. Negamos que este testimonio del Espíritu Santo obre separadamente de las Escrituras o contra ellas. Artículo 18.
Afirmamos que el texto de las Escrituras debe interpretarse por la exégesis gramática histórica, teniendo en cuenta sus formas y recursos literarios, y de que las Escrituras deben ser usadas para interpretar cualquier parte de sí mismas. Rechazamos la legitimidad de cualquier manera de cambio del texto de las Escrituras, o de la búsqueda de fuentes que puedan llevar a que sus enseñanzas se consideren relativas y no históricas, descartándolas o rechazando su declaración de autoría. Artículo 19. Afirmamos que una confesión de la completa autoridad, infalibilidad e inerrabilidad de las Escrituras es fundamental para tener una comprensión sólida de la totalidad de la fe cristiana. Afirmamos además que dicha confesión tendría que llevarnos a una mayor conformidad a la imagen de Jesucristo. Negamos que dicha confesión sea necesaria para ser salvo. Negamos además, sin embargo, de que esta inerrabilidad pueda ser rechazada sin que tenga graves consecuencias para el individuo y para la Iglesia.